En este vídeo vamos a hablar sobre datos en la programación. La informática se usa a través de programas, los programas que obviamente pues se tienen que programar. Informática es una palabra compuesta, aquí lo vemos, que proviene de dos palabras, información y automática, es decir, que lo que quiere decir es el manejo de información en manera automática. Es decir, que los programas en realidad lo que se preocupan de hacer es manejar información, datos en general, de forma automática. Por lo cual, bajo mi punto de vista, el manejo de los datos en programación es su rasgo más importante. Pues bien, a la hora de manejar esos datos, pues los programas funcionan a través de lo que se llaman variables. Para que nos entendamos, una variable es una especie de saco o cajón donde tenemos que guardar un dato. De manera que cuando el programa necesita acceder a un dato, pues llama o acude a ese cajón, a esa bolsa y recupera ese dato y luego hace con él pues el uso que tenga que hacer. Esas variables, esos datos se pueden cambiar a medida que los programas pues van haciendo uso de ellos. Por ejemplo, si hiciéramos un programa que va sumando números de una lista, pues almacenará en ese cajón, en esa variable, los números que se van sumando. Bien, entonces, ¿cómo referenciamos esos datos que necesitamos en los programas? A través de esas variables. A la hora de usar variables, pues les tenemos que dar un nombre para que los conozcamos. Bien, a partir de ahora, pues vamos a ver, como tenemos ahí abierto el shell de Python, pues vamos a ver cómo lo vamos a usar. En principio no vamos a hacer uso de un programa como tal, sino solamente vamos a usar esta interfaz de programación de Python. Bien, aquí tenemos el prompt, podemos escribir. Entonces, importante, ¿cómo le damos el nombre a las variables? Bien, en principio podemos usar cualquier combinación de letras y números. Sin embargo, hay algunas condiciones. En primer lugar, hay una lista de palabras reservadas, son términos que Python considera como especiales. Vemos aquí la lista. No se pueden usar ninguno de estos nombres, tal cual aparecen aquí en esta lista, como nombres de nuestras variables, porque si no habría una confusión. Si por ejemplo usamos la palabra while como variable, pues si en un programa usamos esa variable, Python no sabría si estamos usando esa variable o queremos hacer referencia a el bucle de tipo while. Por lo tanto, esta lista está prohibida. Otra condición, no podemos empezar una variable con un número. Tenemos que empezar o bien con una letra cualquiera o con un carácter guión bajo o subrayado, lo que en inglés se llama underscore. Luego sí podemos usar esos guiones bajos o números como queramos, pero no en el primer carácter. Otra cosa, es importante saber que en Python los nombres de las variables son lo que se llama en inglés case sensitive, es decir, que se diferencian entre mayúsculas y minúsculas. Por lo cual, por ejemplo, esta variable es distinta de esta, porque en la primera he puesto la primera M mayúscula y en la segunda es minúscula. Entonces Python interpretaría que estas dos variables son completamente distintas. Bien, a la hora de escribir nombres de variables, ya es una recomendación, no es una exigencia, sino sería mejor así, escribir los nombres de las variables de forma que sean reconocibles. Por ejemplo, si yo pongo una sentencia de tipo A igual a B por C, es correcto, pero en principio nos tenemos que acordar de qué es lo que significan A, B y C. Sin embargo, si yo pongo, por ejemplo, que área igual a base por anchura, así se entiende mucho mejor. Es decir, que los nombres de las variables
deben entenderse fácilmente, sobre todo por comprensión de los programas. Llega un momento en que a lo mejor los nombres de las variables se hacen difíciles de escribir. Por ejemplo, área. Pues a lo mejor estamos manejando áreas de un triángulo o de un círculo o de un rectángulo, y entonces pues tendríamos que distinguir qué ponemos. Área, si a todas las llamamos áreas no habría forma de distinguirlas. La llamamos área 1, área 2, área 3, no queda bien claro. Entonces podemos llamarla área de triángulo o área con guión bajo de guión bajo círculo. Bien, yo recomiendo de todas formas seguir una nomenclatura que se llama camel case en inglés. Consiste en que cuando en una variable se nombra a través de varios nombres o varios identificadores, pues se empleen palabras completas o a lo mejor abreviaturas, pero que no sean demasiado abreviadas, empezando la primera letra de cada palabra con una mayúscula. Por ejemplo, área de un triángulo, pues lo pondríamos así, área triángulo. ¿Por qué es así? Bueno, primero porque acortamos el nombre de la variable, así se escribe más fácil. Luego, nombres excesivamente largos de variables se hacen difíciles de leer. Y también porque al escribir así la primera letra de cada palabra con una mayúscula se distingue visualmente bastante fácil y se hace una lectura cómoda. Bien, con eso dicho ya podemos empezar a escribir algunas sentencias, siempre de momento en el shell de Python, para ver cómo usamos las variables. Bueno, la sentencia, es decir, la instrucción más simple que podemos escribir en Python con una variable es la asignación. Es decir, darle el valor a una variable. Por ejemplo, vamos a trabajar con un número y digo mi variable, mi número, y ahora no estoy siguiendo la nomenclatura camel case, pero en principio es un ejemplo, y luego emplearía el signo igual, lo voy a separar por espacios porque se vea mejor, aunque se puede escribir sin espacios, y luego un número 6. Bien, si yo le doy a intro, eso ha quedado aceptado. Y una forma rápida de ver el valor de una variable, pues es escribirla mi número, y automáticamente me pone Python ahí el valor que tiene. Bien, en Python existen los siguientes tipos de datos. Número, y dentro de número podemos distinguir entre número entero o int o integer, y el número en coma flotante para los españoles, aunque para los ingleses se llama de punto flotante o simplemente float. Cadenas de caracteres, es decir, una palabra o una frase. Booleanos, es decir, un valor verdadero o falso. En inglés se llamarían true o false. Y luego ya estructuras más complejas, que serían las listas y los mappings, que eso hablaremos en otro vídeo. Bien, en cuanto a cómo maneja Python estos datos, pues los maneja de lo que se llama de forma dinámica. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando empleamos en un programa le damos un valor a una variable, luego lo podemos cambiar y podemos cambiar el tipo de variable. Esto tiene sus ventajas y sus inconvenientes, claro. ¿Por qué? Porque si no controlamos el tipo de dato que hay en una variable, en algún momento del programa puede inducir a un error. Por ejemplo, supongamos que yo le doy a esa variable que he puesto antes de mi número igual a 6 y ahora digo mi número igual, y ahora estoy cambiando a tipo de dato de cadena. Hola. Bien, pues Python interpreta que ahora quiero cambiar en esa variable que antes tenía un 6 y ahora quiero introducir el dato hola. Si yo escribo ahora el nombre de la variable para ver su valor, pues automáticamente me pone hola, perfecto. Pero ¿qué pasa si yo ahora quiero decir mi número por 6? Porque yo creo que tiene un número y digo, bueno, quiero saber lo que vale ese número por 6. Bueno, pues directamente me pone hola, 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 interpretando que quiere repetir 6 veces hola. Pero ¿qué pasa si pongo mi número menos 5? Pues automáticamente me da un error porque no se puede restar 5 del valor hola. Es decir, que
Python puede cambiar los tipos de datos que tiene internamente las variables y si los va ajustando a medida que va avanzando el programa, pero es responsabilidad nuestra, responsabilidad del programador saber qué tipo de dato hay, porque si no podrían ocurrir errores de este tipo que acabamos de ver. Bien, para distinguir un número, ya que estamos o seguimos con las variables de tipo numérico, para distinguir un número de tipo entero de un número de tipo que es decimal, pues en inglés se usa el punto decimal. Así que si pongo otro número igual a 5.6, pues se me queda grabado que ese número ya es de tipo decimal, es decir, con decimales. Para verlo igual escribiría otra vez y ahí se ve 5.6. ¿Qué pasa si quiero cambiar de un tipo a otro? Existen unas funciones específicas. Entonces, por ejemplo, la función int nos devuelve, ahí vemos como cuando ponemos el nombre de una función nos sale ese pequeño tooltip o recuadro de ayuda que nos explica cómo funciona esa función. Pues la función int nos devuelve la parte entera de ese número. Entonces si yo pongo int de otro número, pues me va a devolver el 5. De igual manera existe la función float para convertir un número entero en número de punto flotante o de coma flotante. Así que por ejemplo si pongo mi número no podría ponerlo ahora porque si no me daría error como antes, ya que he cambiado el tipo de dato a hola, pero lo voy a volver a cambiar. Así que mi número ahora le digo que vale 7. Y si pongo float mi número, pues bien, ahora pone 7.0 indicando que es un número de tipo decimal. De igual manera existe la función str para cambiar un número, un dato numérico de tipo de caracteres, a tipo cadena, en inglés string. Si yo pongo mi número, pues me devuelve el 7, que era el valor original, pero con esas comillas queriendo indicar que es de tipo cadena. Muy bien. Pasamos ahora al tipo booleano. Bueno, pues el tipo booleano simplemente pues lo único que almacena es un dato que puede ser o verdadero o falso. En inglés, true o false. Por ejemplo, si yo pongo valor igual a true, la primera con mayúscula, además se ve ahí como en naranja ha salido, como que reconoce el valor, pues se almacena ese valor. Si yo le pongo valor, pues me devuelve el contenido, y si yo digo la otra posibilidad de este tipo de datos booleano, pues es el false. Esto se usa en algún caso para indicar sobre todo condiciones, es la única utilidad que tiene. Probablemente la misma funcionalidad se podría conseguir con números, indicando por ejemplo 0 como false y 1 como true o similar. Bien, y ahora vamos a hablar un poco de las variables de tipo cadena de caracteres, que son las más amplias en cuanto a posibilidades. Bien, para indicar un valor de tipo cadena, de tipo caracteres, lo tenemos que encerrar entre comillas. Entonces, tengo que poner el contenido que yo quiera dentro de unas comillas que pueden ser simples como esta o dobles, ¿vale? Las dos igual. Como veis, ahí se ha visto que ha aceptado las dos. Y si yo pongo mi cadena, me representa la primera, y si pusiera otra cadena me diría lo mismo. Muy bien. Lo que no puedo es mezclarla, es decir, si empiezo una cadena con una comilla simple, la tengo que acabar con simple, no la puedo acabar con doble. Esto sirve también, por ejemplo, ¿qué ocurre si yo quiero indicar dentro de una cadena precisamente unas comillas? Pues, por ejemplo, podría hacer
de esta forma. Empiezo con unas comillas dobles, a mitad de la frase pongo unas comillas simples y luego la termino con las dobles. Entonces, si escribo mi cadena, pues me sale lo que he introducido. De la misma forma podría haber empezado con una simple, meter unas dobles y terminar con una simple. Pero ¿qué pasa si quiero indicar unas comillas simples y dobles dentro de una cadena? Tengo que acudir a otra forma de escribirlas. Vamos a ver de todas formas antes otra forma de escribir unas cadenas. Se pueden empezar, hemos dicho, con comillas simples, con comillas dobles y con triples comillas. Es decir, si yo empiezo una cadena con triples comillas, tanto simples como dobles, puedo escribir una frase larga con varias líneas inclusive. Y al final tengo que terminar con las triples comillas del principio. Ahí está, como se ve. No he usado en este caso una variable, pero ahí aparece esa frase que yo he metido. Hay que fijarse aquí en un detalle. Cuando aparece una línea nueva, ahí ha aparecido un carácter en principio un poco extraño, que es esa barra invertida y una N, que ahora lo explicamos. Son uno de los caracteres de escape. Bien, de igual manera puedo escribir también empezando con unas comillas simples o dobles, y terminando la línea con esa barra invertida y seguir en la línea siguiente para terminar al final con las mismas comillas iniciales. De esa manera ahí se guarda ese valor en la variable. Sin embargo, ahora no se ha almacenado ese cambio de línea. Esto es un caso que se usa, por ejemplo, cuando tengo que escribir una cadena muy larga, se me sale un poco de la pantalla y por limpieza y que no se alarguen demasiado las líneas, se continúa en la línea siguiente como si no pasara nada. No es exactamente el mismo caso anterior, que sí se almacenan los saltos de línea. Muy bien. Hablamos ahora un poco de esos caracteres especiales que decíamos antes. Bien, se llaman caracteres de escape. Vemos ahí una lista de los caracteres de escape que existen. Aunque es una lista un poco larga, pero en realidad los únicos que se usan, se pueden decir, son los tres primeros. El /n, que significa línea siguiente, /r, que es retorno de carro. Muchos de ellos vienen de la antigua mecanografía. Retorno de carro significaba ir al principio de la línea pero sin saltar línea. Y el /t, que es un tabulador. El tabulador sí puede ser interesante porque almacena o equivale a un grupo de espacios siempre igual, y de esa forma pues se pueden, por ejemplo, alinear determinados números o determinadas palabras en una misma columna de datos. Muy bien. Ya por último, lo que podemos añadir es que lo que hemos hecho aquí ha sido simplemente comprobar los valores de las variables, y una forma de comprobar eso en un programa ya real, sería con la función print, que hemos visto en el primer ejemplo de Hola Mundo. A la hora de usar print, que es otra de las funciones que tiene incluida Python, ahí nos aparece el valor de la función y la ayuda, pues podemos poner un dato directo o una variable. Por ejemplo, si yo digo que print variable, que era la última que había introducido, directamente sin comillas, pues le doy ahí y nos sale el valor de la variable. Hay que fijarse, por ejemplo, que ahora no nos aparece entre comillas porque lo que hacemos es escribir en la pantalla el valor de la variable, al contrario que antes, que se imprimía o se escribía la variable en sí con las comillas. Bueno, con este repaso que hemos dado grande a los datos básicos de Python, que se usan en Python, ya se pueden empezar a hacer algunos programas. En los siguientes vídeos ya veremos cómo almacenar estos datos y usarlos, y usar sentencias para aprovechar esos datos en el programa.